En 1863, en una pequeña granja de Michigan, nació un niño que odiaba trabajar la tierra. Mientras su familia cultivaba el campo, él desmontaba relojes. Mientras otros niños soñaban con cosechas, él soñaba con máquinas. El hombre en el centro de nuestra narrativa no es otro que Henry Ford, pero su historia no es la del típico empresario estadounidense. Nacido en 1863 en una granja en Greenfield Township, Michigan. Tenía una fascinación profundamente arraigada por las máquinas y cómo funcionaban. Nadie imaginaba que ese niño granjero iba a poner al mundo entero sobre ruedas. Esta es la historia del niño que construyó Ford, y el secreto que cambió la industria para siempre. Henry Ford nació en una familia humilde. Su padre quería que heredara la granja, pero Henry odiaba la vida agrícola. No quería cultivar la tierra, quería entender cómo funcionaban las cosas. En esa época los automóviles eran caros, raros y solo para ricos. Henry tuvo una idea radical. ¿Qué pasaría si el coche fuera para todos? Intentó crear su primera empresa y fracasó. Intentó una segunda y volvió a fracasar. Los inversores no confiaban en él, pensaban que era demasiado ambicioso, pero Henry no quería fabricar coches exclusivos, quería fabricar coches baratos. La historia de Ford realmente se desarrolla cuando, a la edad de 16 años, decidió dejar atrás su vida rural, y se aventuró en la ciudad de Detroit, donde comenzó en la reconocida Edison Illuminating Company. En lugar de someterse a la rutina mundana de una jornada laboral, utilizó su tiempo para experimentar con motores de combustión interna, una decisión que marcó el comienzo de una revolución. Una revolución que desplomaría la industria automotriz, y transformaría la forma en que la gente de todo el mundo vivía y viajaba. De hecho, apenas unos años después de la etapa de Henry Ford en la empresa de iluminación, Ford fundó la empresa que se convertiría en un nombre conocido en todo el mundo, Ford Motor Company. Aunque no es a Ford a quien se le atribuye la invención del automóvil, es él quien revolucionó su producción mediante la introducción de la línea de montaje móvil, reduciendo efectivamente el tiempo necesario para construir un automóvil de 12 horas a solo 1,5 horas. Y ahí es donde nuestra historia da un gran salto, de fascinante a fascinante. Hoy es el año 1908, y el día en que Henry lanzó el modelo T. Este modelo de vehículo, además de ser una maravilla de la ingeniería moderna, era rápido de producir, fácil de manejar y, lo que es más importante, era asequible para la floreciente clase media. Para poner esto en perspectiva, cuando el Model T apareció por primera vez en las carreteras, su precio era de $825, lo que se traduce en unos modestos $23.844 en la moneda actual. En consecuencia, esta asequible y robusta pieza de maquinaria se convirtió en el símbolo de la prosperidad estadounidense que todo el mundo admiraría. Este éxito económico se materializó en la venta extraordinaria de 15 millones de Model T en un asombroso periodo de 19 años, un récord que se mantuvo hasta mediados de la década de 1970 con el Volkswagen Beetle. Lo que es aún más sorprendente es que Ford moldeó fundamentalmente para siempre la naturaleza de la producción industrial en el siglo XX con este modelo simple. El sistema de producción en masa que implementó dio origen a la industria automotriz tal como la conocemos hoy, y sin olvidar que su pensamiento innovador estableció un modelo para las principales industrias de todos los ámbitos de la vida. Pero no eran solo las máquinas las que apasionaban a Henry Ford. Su visión se extendió también a la calidad de vida de sus empleados. Para ayudarlos a equilibrar mejor su trabajo y su vida, Ford implementó una semana laboral de 40 horas en sus fábricas, una práctica que fue ampliamente adoptada por industrias de Estados Unidos y Europa en los años siguientes. Este movimiento visionario hacia una mayor eficiencia operativa también impulsó una mayor moral de los empleados y una mejora general de la productividad. La última y quizás más duradera contribución de Ford al mundo del automóvil fue el desarrollo de la planta Rush, un patio de recreo para su imaginación innovadora. Este monolito, que se extiende a lo largo de 600 acres a lo largo del río Rush en Dearborn, Detroit, fue aclamado como el complejo industrial más grande y productivo del mundo. La planta de Rush encarnó la filosofía inquebrantable de Ford de tener control absoluto sobre cada aspecto del proceso de producción, y proporcionó una plataforma para su continua revolución en la industria automotriz. A pesar de sus muchos logros y contribuciones al mundo automotriz, los principios de Ford rápidamente llevaron a la empresa que construyó a problemas financieros. Su creencia inquebrantable de que el modelo T era lo suficientemente bueno, y que los clientes seguirían comprándolo finalmente comenzó a costarle caro. Las innovaciones impulsadas por los competidores, como la creciente demanda de automóviles con más comodidades y mejores diseños, hicieron que el Model T pareciera cada vez más obsoleto y sus ventas comenzaron a disminuir. Así, Ford se vio obligada a cumplir con las cambiantes demandas del mercado, y cesó la producción del modelo T en 1927. De las cenizas del modelo T surgió el Fénix del modelo A, presentado a finales de 1927. El nuevo modelo A era más moderno, elegante y presentaba muchas características avanzadas.
Con su lanzamiento, Ford no solo logró recuperarse de la contracción de las ventas que comenzó con el Model T, sino que también aseguró su lugar como una marca que evolucionó continuamente para satisfacer las demandas siempre cambiantes de los clientes y las tendencias que cambiaban rápidamente. Además de ser pionero en el campo de la ingeniería automotriz y la producción en masa, Ford también fue un astuto entusiasta de la naturaleza que reconoció y exploró el uso de recursos agrícolas para proporcionar combustible a los vehículos, un concepto que ha ganado enorme importancia en los escenarios actuales de cambio climático. Después de varios años de investigación, Ford desarrolló un automóvil de plástico a base de soja en 1941 y, junto con George Washington Carver, comenzó a promover el concepto de combustibles a base de soja, misión que persiguió hasta su muerte. Ford, un hombre de determinación incansable y una visión increíble, no solo liberó el potencial del automóvil para transformar sociedades e industrias, sino que también lo utilizó como instrumento para crear un impacto positivo en las vidas de innumerables personas. Su historia deja un impacto indeleble en el mundo, demostrando cuánto se puede lograr cuando un hombre decide perseguir su sueño. Un testimonio de uno de esos viajes extraordinarios es el ejemplo del joven granjero curioso que se atrevió a soñar con un mundo patas arriba, y de adentro hacia afuera por autos que se movían rápidamente, y luego vivió ese sueño. Aunque Henry Ford falleció en 1947, su legado no. La Ford Motor Company, el gigante automovilístico que fundó desde cero, continuó ampliando las fronteras de la innovación, la ingeniería y el diseño. Hoy en día, la empresa sigue siendo uno de los pioneros más influyentes en el mundo de la tecnología automotriz, con una dedicación persistente al principio de su fundador de mejorar la vida haciendo avanzar el mundo. En ese sentido, el nombre de Henry Ford, un muchacho granjero que hizo historia en el sector automovilístico, sigue estando a la altura de su emblemático gran legado. La vida y el legado de Henry Ford son un testimonio del poder de la innovación, la visión, la determinación y el coraje. Sus ideas y su incansable búsqueda de ellas fueron realmente revolucionarias, y alteraron la cara misma del mundo industrial. A lo largo de su vida, se esforzó por mejorar las cosas, ya sea a través de sus líneas de montaje mecanizadas, su preferencia por las carreteras en lugar de los ferrocarriles o su objetivo de proporcionar automóviles económicos al estadounidense promedio. A cada persona, Henry Ford le comunicó un mensaje de propósito, un mensaje de que no hay límites para el progreso cuando uno se compromete a seguir adelante. Hasta el día de hoy, el nombre Ford sigue vivo como metonimia de los mismos conceptos en los que su fundador creía tan firmemente. Ya sea la búsqueda inquebrantable del progreso, la consideración empática de los trabajadores o la devoción apasionada por crear productos que resuenen en la audiencia masiva, Ford Motor Company es un recordatorio perspicaz del espíritu indomable de un niño de granjero que se atrevió a soñar, a cuestionar, a imaginar y, lo más importante, a cambiar el mundo. Henry Ford se propuso crear algo sin precedentes y hoy, más de 100 años después de poner en marcha sus sueños por primera vez, su legado eterno continúa superando las pruebas del tiempo. Este mundo es indiscutiblemente un lugar más rápido, y comenzó con el audaz sueño de un hombre, el sueño de Henry Ford. Dentro del viaje de Henry Ford hay una verdad poderosa, que el cambio real solo puede ser iniciado por aquellos dispuestos a imaginar una realidad construida de manera diferente. Así que, mientras miramos hacia adelante, buscamos a aquellos que continúan desafiando el status quo, como ese joven curioso en una granja que se atrevió a imaginar un futuro transformado por el poder del automóvil. Nos esforzamos por mantener vivo su espíritu indomable, un faro que ilumina el camino para futuros innovadores y lleva su eterna afirmación del progreso. Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Continúa inspirando y dando forma a la forma en que interactuamos con nuestro mundo en constante evolución. El espíritu indomable de Henry Ford sigue vivo, un faro inquebrantable de progreso y transformación que continúa influyendo y dando forma a la forma en que vemos e interactuamos con el mundo. Su enfoque de los negocios, la innovación y el bienestar social ha dejado una huella indeleble en el mundo moderno, sentando un precedente para quienes eligen atreverse, soñar y traspasar los límites de lo conocido a lo desconocido. Encarnar verdaderamente la esencia de Henry Ford es comprender su gran humildad y su creencia genuina en el poder del colectivo sobre el individuo. En sus propias palabras, unirse es un comienzo. Mantenerse unidos es progreso. Trabajar juntos es un éxito desde los hilos aislados de la línea de montaje mecanizada hasta la red meticulosamente diseñada de infraestructura automotriz. Ford revolucionó la idea de lo que era posible cuando realmente nos unimos en pos de un objetivo común. A medida que profundizamos en la historia y el legado de Henry Ford, se construyen puentes a través del tiempo, estableciendo paralelismos notables entre el pasado y el presente. Los principios de su filosofía central, la encarnación de su visión intencionada, y los frutos de su legado transformador sobreviven a la prueba del tiempo, y continúan influyendo y definiendo el panorama moderno, y las perspectivas futuras de la industria automotriz. La creación de la Fundación Ford en 1936 constituye otro hito importante en la vida de Ford. Esta organización, con sede en la ciudad de Nueva York, se ha dedicado a crear una prosperidad global inclusiva, y expresa la ideología de Henry Ford de apoyar a los necesitados a través de subvenciones.
Está claro que el espíritu magnánimo de Ford no se limitó únicamente al mundo automotriz, sino que trascendió a múltiples áreas para crear un efecto dominó positivo. El mundo de hoy avanza a toda velocidad en automóviles diseñados en empresas fundadas por innumerables otros empresarios inspirados en Henry Ford. Estos vehículos desaparecen en el horizonte, dejando un rastro de vertiginoso progreso a su paso, un homenaje cotidiano al extraordinario granjero que se atrevió a imaginar un mundo donde las oportunidades no solo llamaban a la puerta, sino que hacían sonar una bocina. A medida que el corazón humano anhela los avances del futuro tanto como recuerda los enfoques novedosos del pasado, la historia revolucionaria de Henry Ford ha demostrado ser atemporal, y ha dejado un impacto duradero en la sociedad. La incansable determinación de Ford de desafiar el status quo, esforzarse incansablemente por el progreso y, lo más importante, lograr cambios positivos en la vida de las personas a través de soluciones innovadoras, lo convierte en un ícono perdurable cuyo legado trasciende el mero ámbito de la fabricación de automóviles. Las reverberaciones de la visión de Henry Ford, y las semillas de la filosofía del diseño que sembró hace más de un siglo continúan resonando en todo el mundo de la ingeniería automotriz. Instrumentos como el maniquí de pruebas de choque que comunica visualmente el impacto de una lesión en un accidente automovilístico, o innovaciones en tecnología de seguridad automotriz y prácticas de sustentabilidad, representan una búsqueda incansable del ideal atemporal que defendía Henry Ford, la priorización de la seguridad humana y la preocupación por el medio ambiente. Hoy, en el comienzo de una nueva era en la que la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos y otras tecnologías innovadoras impulsarán el futuro de la industria automotriz, como un faro del pasado que guía a los barcos a través de una tormenta, las lecciones de la vida de Henry Ford continúan resonando, señalando el camino hacia un futuro informado por prácticas sustentables, seguridad, avances innovadores y, lo más importante, una visión hacia la creación de un mundo mejor. El carácter de una nación a menudo se refleja en el carácter de sus fundadores. Así pues, no sorprende que la extraordinaria saga de un granjero del Medio Oeste, que se atrevió a creer en el poder transformador del automóvil durante una época en la que el caballo reinaba supremo, desempeñara un papel fundamental en la configuración de la nación más poderosa del mundo. Henry Ford fue el héroe y soñador de esa nación, un símbolo de innovación incansable y de la audaz búsqueda del sueño americano. Y la historia no termina ahí. Lejos de limitarse a la narrativa del pasado, el formidable legado de Henry Ford continúa resonando en las historias de quienes vinieron después. La cultura Ford Tough que inculcó no solo en los automóviles que llevaban su nombre, sino en el corazón mismo de la fuerza laboral estadounidense, sigue siendo una fuerza impulsora, un símbolo de coraje, determinación y espíritu indomable. Más de un siglo después, la historia del niño granjero de Michigan continúa cautivando los corazones y las mentes de quienes buscan lo imposible. El legado de Henry Ford, testimonio del poder del ingenio y el coraje, sigue recordándonos el potencial transformador que cada uno de nosotros tiene. Su historia resalta la gran verdad de que en cada rincón de este mundo existe un niño granjero con un sueño audaz, esperando su oportunidad de poner el mundo patas arriba. Hoy en día, el Museo Henry Ford, ubicado en Dearborn, Michigan, es un testimonio vivo del papel fundamental que desempeñó Henry Ford en el progreso de la América industrial. Fundado en 1929, alberga una colección de objetos históricos que desempeñaron un papel importante en la configuración de Estados Unidos y el mundo. El museo es testigo no solo de los grandes logros de Ford, sino también de su impacto duradero en la sociedad y la cultura. El futuro se inclina reverentemente ante sus extraordinarias contribuciones. A medida que pasan las páginas y avanza la historia, su nombre todavía susurra en cada automóvil revolucionado, en cada línea de producción eficiente, en cada soñador valiente alentado bajo su nombre, el niño granjero que se atrevió a soñar. Quien creyó en lo imposible y lo hizo posible. Se dice que la determinación es la carne que un hombre tiene que masticar cuando su sueño es superado por los obstáculos inevitables en su camino. Y ninguna historia es un testimonio más vivo de las extraordinarias hazañas que la determinación inquebrantable puede lograr que la historia de Henry Ford. Si bien el hilo de su vida teje una historia repleta de pruebas, tribulaciones, pruebas tantas, si no más, que los triunfos, subraya resueltamente la comprensión de que cualquier sueño, por astronómico que parezca, puede transformarse en realidad con trabajo duro, resiliencia y el coraje de permanecer firme frente a la adversidad. Cuando el sol se pone en las fascinantes crónicas de Henry Ford, su crepúsculo no señala el final, sino el legado perdurable de un visionario extraordinario cuyo espíritu indomable lo impulsó a reescribir las páginas de la historia. Porque Henry Ford no era simplemente un fabricante de automóviles, su vida es una historia apasionante de determinación implacable e indomable, de genio innovador, de visión transformadora y, lo más importante, de la creencia inquebrantable en el extraordinario potencial que cada uno de nosotros tiene para crear un mañana mejor y más brillante. Background, un vistazo a la innovadora tecnología Ford, código de software para coches automatizados. Decir que Henry Ford por sí solo cambió el curso del mundo moderno no sería una hipérbole. Las reverberaciones de su visión, las ruinas del viejo mundo que desmanteló sistemáticamente con el poder de sus sueños, y el nuevo que tan intrincadamente creó continúan combinándose en variadas permutaciones para formar la base de nuestro mundo.
En cada motor zumbante, en cada pieza de maquinaria que cobra vida, en cada línea de código y en los latidos del corazón de un mundo que corre perpetuamente con el tiempo, existen los ecos de un mundo que era un poco más tranquilo antes de los ecos de Henry Ford. En esencia, Henry Ford no solo le regaló al mundo un medio de transporte más conveniente, sino que inició un cambio tectónico que transformó las sociedades, las economías y la vida misma. Él respondió al mundo con un testimonio rotundo del poder del ingenio humano, enseñándonos que una vez que se pone en marcha el motor de la resolución decidida, ninguna fuerza, por abrumadora que sea, puede detener el carro del progreso absoluto. El impacto que cambió el mundo de Henry Ford sentó las bases de toda una industria. Su rotundo legado sobrevivió a su tiempo a pasos agigantados, llevando su nombre, su visión y su ejemplo perdurable a través de los canales del tiempo, recordándolos a través de las líneas de montaje de la historia, y de las innumerables personas que continúan inspirándose en este hombre extraordinario. Henry Ford, el hombre, el granjero, el soñador, el pionero, el constructor, el innovador, el que toma riesgos, el revolucionario, el visionario, la leyenda. Y no se trata solo del título de inventor del primer vehículo de motor, este título viene dotado de la bienaventuranza de ser una fuerza de cambio audaz, de ser el emblema del espíritu emprendedor, un defensor de toda la vida de soluciones prácticas y viables, un profeta de una vida mejor, un pionero, un modelador del mundo, un hombre que, según todas las definiciones y medidas, se atrevió a soñar y, a su vez, dotó al mundo, el invento más transformador, el más duradero y el más querido que la historia haya conocido. El automóvil no ganó por inventar, ganó por simplificar. No ganó por lujo, ganó por eficiencia. Ese fue su verdadero secreto, entender que el éxito no está solo en crear algo, sino en crear un sistema que lo haga llegar a todos. De granja a imperio.